Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con el análisis de funciones, en este caso con las funciones de tipo trigonométricas. Ya sabéis que aquí tenemos muchas funciones diferentes, pero vamos a estudiar en este caso la función seno. Como siempre, iremos apuntando todos los datos que obtenemos y después verificaremos que la representación tiene sentido. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar en este caso con la función f de x, la pinto por aquí, f de x igual al seno de 2x menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, lo primero de todo, ponemos por aquí los datos, ¿vale? Tendremos, como siempre, que el dominio de f de x en este caso será todo R, porque no tengo ninguna restricción dentro del seno, y el recorrido, como no tengo ninguna constante que multiplique por aquí, ya sabéis que el rango del seno siempre va desde menos 1 hasta 1 si no está multiplicado por ninguna constante. Por lo tanto, el recorrido de la función, el recorrido de f de x, será desde menos 1 hasta 1, ambos incluidos. ¿Vale? No puede crecer más arriba o más abajo. Vamos ahora con las simetrías. ¿Vale? Las simetrías que tendremos, pues como siempre la par, si f de x es igual a f de menos x, que esto sería el seno de menos 2x menos 1, que no tiene nada que ver con el seno de 2x menos 1. Es decir, que no es par. Y f de x, para que sea impar, será igual a menos f de menos x, que esto sería menos el seno de, en este caso, menos 2x menos 1, que tampoco tiene nada que ver con el seno de 2x menos 1. Por lo tanto, tampoco es impar. No hay simetrías. ¿De acuerdo? Ahora empezamos con el primero de los problemas y es con los cortes con los ejes. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que la función seno y la función coseno, que en este caso sí que vamos a tener una gran diferencia con respecto al resto de casos, es una función que sí es periódica, ¿vale? Por lo tanto, la función va a estar constantemente cortando al eje X, ¿vale? Ya sabéis que al eje Y solamente se puede cortar una vez, por lo tanto, el corte con el eje OY sí que lo puedo calcular fácil, diciendo que x sea igual a 0. Es decir, cuando f de 0, que sea el seno de menos 1, y podemos calcular el seno de menos 1, lo puedo poner aquí, el seno en este caso. Voy a utilizar la calculadora en radianes, pondré el seno de menos 1, que será en este caso menos 0,84, o si lo pongo en términos de pi, esto lo divido entre, en este caso, esto dividido entre pi, esto será menos aproximadamente menos 0,27 pi, ¿vale? Por tanto, para este término, en el punto que tendríamos en nuestro caso, nos quedaría con el corte en OI, tendríamos el punto 0 menos 0,84, ¿vale? En este punto nos debería cortar al eje OI. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el eje OX vamos a tener multitud de casos para los cuales nos va a cortar precisamente al eje OX. El primero de ellos, el seno de 2x menos 1, tendrá que ser igual a 0. ¿Para cuál es el primer valor para el cual el eje nos corta al eje OX la función seno? Pues cuando lo de dentro del seno, es decir, 2x menos 1, es igual a 0. Porque recordad que el seno de alfa es igual a 0 cuando alfa es igual a 0 más 2n pi, o cuando alfa es igual a pi más 2n pi. ¿Vale? Es decir, le doy todas vueltas que quiera a la circunferencia y cuando paso por 0 y cuando paso por pi en cada una de las vueltas, lo tengo. ¿Vale? Por tanto, aquí tendremos 2x tendrá que ser igual a 1, x tendrá que ser igual a 1 medio más 2n por pi. ¿Ok? Esto es lo que nos debería quedar en nuestro caso. ¿Vale? Pero mucho cuidado porque este 2n pi en este caso no tiene por qué cumplirse, ¿vale? Porque hemos de considerar que esto siempre va a ocurrir cuando simplemente sea el ángulo alfa, pero claro, aquí no tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo 2x más menos 1, ¿vale? Entonces, de momento no podremos añadir ese 2n pi, sino que tendremos que añadir precisamente el periodo, es decir, más n por pi, ¿de acuerdo? Perdón, n por t, ¿vale? Calcularemos después cuál será el periodo y lo veremos. El siguiente corte dentro de la primera circunferencia podría ser 2x menos 1 que fuese igual a pi. Es decir,
2x igual a pi menos 1, a pi más 1, es decir, x igual a pi más 1 entre 2, ¿vale? Estos serían los dos primeros cortes dentro de la primera circunferencia. Como repito, podemos tener todos que queramos según nos expandamos. Pero entonces yo voy a poner por aquí en el eje X, en el punto 1/2, en este caso 0, y el punto pi más 1/2, 0, ¿vale? Ese valor cuando la i es igual a 0. Repito que después tendremos que añadir el periodo, que por cierto es lo que vamos a calcular ahora, ¿de acuerdo? Recordad que en el caso de la función seno y coseno, aquí sí que tenemos una periodicidad, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a ver periodicidad. Si recordáis, la periodicidad era, para calcular el periodo yo tenía que verificar cada cuánto se repetía el valor de la función. Si recordáis, la función seno era una cosa que nos hacía tal que así. Entonces, la distancia que haya desde uno de los máximos hasta el otro, o desde uno de los mínimos hasta el otro, será básicamente la distancia para la cual estará determinada el periodo, ¿vale? Que nadie coja, por favor, el punto en el que corta a 0 y diga que esto es el periodo, porque eso no es verdad, eso sería la mitad del periodo, ¿vale? Solamente dado media vuelta, sería desde aquí hasta aquí. Todo este trozo sí que sería el periodo completo, ¿vale? Veremos después cuando representemos que no es lo mismo medio periodo que el periodo completo. Entonces, para calcular el periodo, yo lo que voy a hacer, lo primero es decir que el seno de 2x menos 1 es igual a su valor máximo, es decir, a 1. Por lo tanto, 2x menos 1, voy a restar por aquí, 2x menos 1 tendrá que ser igual a pi medios, que es el primer punto para el cual se me cumple que el seno sea máximo. 2x será igual a pi medios más 1, es decir, pi más 2 entre 2, por tanto, x será igual a todo esto entre 2, es decir, pi más 2 entre 4, ¿vale? Esto será el primer valor, x igual a pi más 2 entre 4, que determinará que el seno sea máximo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora voy a calcular el otro valor para el cual el seno también es máximo, que es dando una vuelta más, es decir, diciendo que 2x menos 1 es igual a pi medios más 2pi, dando una vuelta completa, es decir, 5 pi medios. Y ahora despejo de nuevo. 2x será 5 pi medios más 1, es decir, 5 pi más 2 entre 2. Por tanto, me quedará que x será igual a 5 pi más 2 entre 4. Por tanto, tendremos que esto será x1 y esto será x2. Es decir, 5 pi más 2 entre 2. Y ahora, ¿qué ocurrirá? Que el periodo será básicamente la diferencia entre estos dos puntos. Si tenemos que f de x tiene que ser igual a f de x más n por t, tendré que básicamente la diferencia entre ellos será el periodo, será esa distancia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tendremos será, en este caso, tendré que hacer que el periodo será 5pi más 2 entre 4 menos pi más 2 entre 4. Es decir, 5pi más 2 menos pi menos 2 entre 4. El 2 con el 2 se me va, 5pi menos pi, en este caso me quedará 4pi entre 4 o lo que sea lo mismo, pi. Es decir, que el periodo de mi función será igual a pi. Aquí tengo probablemente el dato más importante de todo mi análisis. El periodo, en este caso, tendremos que t será igual a pi. Tengo que acordarme que es muy importante esto, ¿vale? Por ejemplo, para el corte con los ejes, ya lo puedo añadir aquí, ¿vale? Es decir, ya puedo poner que el corte con los ejes, tendré que esto será en el punto 1/2 más n veces por, recordad que corto al eje X positivamente en un caso por t, es decir, por npi, y el siguiente caso también sería más n por pi, ¿vale? Por tanto, ya tengo los cortes con los ejes para todo lo que me quiera expandir, ¿de acuerdo? Veremos ahora que para el crecimiento y el decrecimiento, los máximos y los mínimos y demás, también me va a ocurrir, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos ahora? El estudio de las asíntotas, en este caso, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tenemos periodicidad, voy a estar constantemente moviéndome entre unos valores y otros. Por lo tanto, es imposible que tenga ninguna asíntota, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tenemos simetrías ni asíntotas, ¿vale? Además de que no tengo ningún valor para el cual me dé problemas mi dominio.
Si tuviera valores para los cuales me pudiese dar problemas, entonces sí debería estudiarlo. Pero no es el caso. Por lo tanto, simplemente lo dejamos tal y como estamos, ¿ok? La función, lógicamente, va a ser continua, es decir, f de x es continua en todo R, ya que tenemos ese dominio constante en todo R, ¿ok? Y ahora entramos en la monotonía, que aquí hemos de tener también mucho cuidado porque nos va a ocurrir más o menos lo mismo que antes teniendo en cuenta el periodo. Es decir, tendremos que f' de x será la derivada, en este caso será el coseno de 2x menos 1, todo multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es decir, 2. Lo pondré por aquí, f' de x será 2 por el coseno de 2x menos 1 y lo pondré tal que así, ¿vale? Y ahora tendré que ver de nuevo para qué puntos voy a tener valores máximos o valores mínimos, o lo que es lo mismo, para qué puntos la derivada va a ser igual a 0. Como ya os podéis imaginar, voy a tener un constante conjunto de puntos para los cuales la derivada va a ser igual a 0, porque tendré todo el rato máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, así constantemente. Entonces, aquí, 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 todo el rato voy a tener máximos y mínimos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el primero de ellos, cuando tengamos que el 2 coseno de 2x menos 1 sea igual a 0, es decir, el primer valor para el cual esto se cumple es, la constante me la puedo quitar, es aquellos valores para los cuales 2x menos 1 sea igual a pi medios, porque es el valor para el cual el coseno es nulo. Por tanto, 2x será igual a pi medios más 1, es decir, pi más 2 entre 2, por tanto, x será pi más 2 entre 4, ¿vale? Esto ya lo habíamos calculado antes, realmente ya habíamos visto ese punto máximo, ¿ok? Por lo tanto, para x igual a pi más 2 entre 4 más n veces el periodo, es decir, n pi, tendré el primer punto crítico, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de la primera circunferencia esto también se cumple cuando 2x menos 1 es igual a 3 pi medios, porque tengo el valor primero que cumple que el coseno es 0 y luego tendré el segundo, es el que tendría arriba y abajo. Por tanto, también lo tengo que solventar. Es decir, 2x será 3pi más 2 entre 2, x será 3pi más 2 entre 4. Por tanto, para x igual a 3pi más 2 entre 4 más n por pi, también tendré otro punto crítico. Y tendré que ver cuál de ellos es máximo y cuál de ellos es mínimo. Por lo tanto, como siempre, voy a estudiar el signo de la derivada entre estos puntos, ¿vale? Entre, por ejemplo, en este caso, el pi más 2 entre 4 y el 3pi más 2 entre 4, ¿vale? Que, por ejemplo, podríamos poner el punto 2pi más 2 entre 4, que esto es igual a pi más 1 entre 2, ¿vale? Entonces, si veo el signo de esta derivada, que me quedaría 2 por el coseno de 2 por pi más 1 entre 2 menos 1, esto me quedaría el 2 con el 2, y me queda 2 por el coseno de pi más 1 menos 1, es decir, 2 por el coseno de pi, el coseno de pi recordamos que es menos 1, es decir, menos 2, ¿vale? Por lo tanto, aquí dentro la derivada me quedará negativa, es decir, que aquí vendré decreciendo, ¿vale? Podemos comprobarlo también para otros valores a la derecha, como por ejemplo aquí sería 0pi más 2 entre 4, o lo que sería lo mismo, un medio, por ejemplo, es decir, 2 por el coseno de un medio por 2 menos 1, lo que sería lo mismo, esto con esto se me va y me queda 2, bueno, mejor dicho, esto con esto me queda 2 por el coseno de 1 menos 1, porque aquí tengo un 1, recordad que me quito los denominadores, pero no me queda aquí arriba, 1 menos 1, 2 por el coseno de 0, y el coseno de 0 es 2 por 1, es decir, 2 mayor que 0. Por lo tanto, aquí crezco, voy positivamente con mi derivada. Y si aquí cojo un valor, por ejemplo, podría coger el valor de 4pi más 2 entre 4, es decir, 4pi más 2 entre 4, que esto podría ser lo mismo que 2pi más 1 entre 2, por tanto haría 2 veces el coseno de 2 por 2pi más 1 entre 2, me quito los 2 menos 1, y esto será 2 veces el coseno de 2pi más 1 menos 1, es decir, el coseno de 2pi,
que esto vuelve a ser 2 por 1, 2 mayor que 0. Por lo tanto, aquí también voy creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué conclusión llego? Llego a la conclusión de que este punto de aquí, es decir, el punto pi más 2 entre 4, es decir, para x igual a pi más 2 entre 4, voy a tener, si vengo creciendo por la izquierda y me voy decreciendo por la derecha, tendré un máximo, ¿vale? Por lo tanto, para todos estos puntos voy a tener siempre un máximo, ¿vale? Para todos ellos, porque esto será un ciclo constante. Aquí volveré a llegar al 4pi más 2, en este caso, entre 4, y volveré a tener que en este punto me quedará de nuevo otro máximo, ¿vale? Porque volveré a subir y luego volveré otra vez a bajar hasta llegar al 5pi más 2 entre 4, donde tendré de nuevo, en este caso veremos que otro mínimo, porque hemos visto aquí que en este término, ¿qué es lo que nos quedará? ¿Vale? Tendremos que verlo básicamente cómo funciona. Entonces, vamos a repetir. Vengo por aquí y lo que tendremos será que en x, en este punto de aquí, en el 3pi más 2 entre 4, tendré un mínimo, ¿vale? Mucho cuidado porque lo había dicho mal, ¿vale? Perdonad. Aquí tendré el punto que será 5pi más 2 entre 4, donde volveré a tener otro mínimo en este caso. Perdón, otro máximo, porque subiré hasta que vuelva a pasar. Y cuando vuelva a pasar aquí al 7pi más 2 entre 4, volveré a tener otro mínimo. ¿Ok? Podéis comprobarlo que funciona de esa manera, es decir, mínimo aquí, ¿vale? La expresión nos dice que aquí tengo básicamente ese pi más 2 entre 4 más n por pi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo aquí hago pi más 2 entre 4 más n por pi, es decir, más pi, cuando n es igual a 1, me quedará pi más 2 entre 4 más 4pi entre 4, es decir, 5pi más 2 entre 4. Como habíamos visto, este punto sería máximo. Y este de aquí debería ser mínimo. Lo podemos comprobar aquí, que tendríamos x igual a 3pi más 2 entre 4 más pi. Es decir, hemos visto 3pi más 4pi sería 7pi más 2 entre 4. Y podemos ver que en efecto se cumple el que habíamos previsto tal que aquí, ¿vale? Por tanto, esta expresión nos permite estar constantemente determinando los términos que son máximos y mínimos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos va a ocurrir de la misma manera cuando tengamos el crecimiento y el decrecimiento. Es decir, si en este punto, en pi más 2 entre 4 más npi, siempre voy a tener un máximo, y en 3pi más 2 entre 4 más n por pi, siempre voy a tener un mínimo, cuando yo voy del máximo al mínimo, siempre decrezco, es decir, cuando x pertenezca al intervalo pi más 2 entre 4 más n por pi y 3pi más 2 entre 4 más n por pi, en este caso siempre voy a estar decreciendo porque iré de un máximo a un mínimo. Es decir, aquí decrece. La función decrece. Y cuando x pertenezca a este mínimo, es decir, desde que salgo del mínimo, 3pi más 2 entre 4, y pase al siguiente máximo, es decir, tendré aquí en cuenta más n por pi, y pase al siguiente máximo, que ¿cómo puedo escribir el siguiente máximo? Pues pi más 2 entre 4 más n más 1 por pi. ¿Por qué n más 1? Porque este será la n para la cual tendré, por ejemplo, este mínimo, y el siguiente máximo lo determino sumándole 1 a n, ¿vale? Porque supongo que empiezo aquí en el 0 y aquí en el 0. Por tanto, aquí irá el 1 y aquí irá el 1. Entonces, en todo este intervalo tendré que crecer este que estará en n0 y este que estará en n1, en n más 1, ¿vale? Por lo tanto, como voy desde un mínimo hasta el siguiente máximo, aquí la función crece, ¿vale? Esto quizás es un poquito más complicado de lo que hemos visto hasta el momento, pero simplemente tenéis que haceros a la idea de que cada vez que yo salto de un máximo a un mínimo voy a ir decreciendo, por eso voy desde un máximo a un mínimo decreciendo, y cuando salto de ese mínimo al siguiente máximo, que en términos de n, el siguiente máximo es sumarle 1, por eso le hemos sumado 1 aquí, volveré a ir, en este caso, creciendo, ¿vale? Siempre desde el mínimo hasta el siguiente máximo. Por eso de esta manera nos debería quedar tal que así. Esta es la expresión general, ¿vale? Por tanto, ahora yo para un n cualquiera
puedo poner el valor que tenga, lo sustituyo y lo obtengo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora por último voy a borrar todo esto por aquí y vamos a sacar la curvatura de nuestra función, que nos va a pasar algo relativamente parecido a lo que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, aquí tendré que f' de x será igual a el seno de 2x menos 1 por menos, porque es menos el seno y multiplicado por la derivada de lo dentro, sería 2 por 2, 4 por menos 4 por el seno. Es decir, f' de x será menos 4 por el seno de 2x menos 1, ¿vale? Y aquí me volverá a ocurrir exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Voy a encontrar cuál es el primer valor para el cual esto es igual a 0, es decir, menos 4 por el seno de 2x menos 1 tiene que ser igual a 0, la constante me la puedo quitar y el seno para el cual esto es 0 me quedará que 2x menos 1 tendrá que ser igual, en este caso, a, si lo vemos, el primer 0 es cuando esto es igual a 0. Por tanto, 2x tendrá que ser igual a 1, es decir, x tendrá que ser igual a 1 medio. Para x igual a 1 medio más n por pi, porque es por el periodo, es decir, para x igual a 1 medio más n por pi, tendré un punto de inflexión, el primer punto de inflexión, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que tengo más, tengo otro valor para el cual el seno de 2x menos 1 es 0 antes de que acabe la curvatura, que es cuando 2x menos 1 es igual a pi, ¿vale? Por tanto, tendré que 2x será pi más 1, es decir, que x será pi más 1 entre 2. De nuevo, más n por pi, porque aquí tendré otro punto de inflexión, ¿vale? En ambos casos se cumple que la segunda derivada es igual a 0, esta derivada de aquí, ¿vale? Como siempre, vamos a estudiar el signo de la segunda derivada entre estos puntos y ver qué es lo que ocurre. Es decir, por ejemplo, yo pongo aquí el punto 1 medio, aquí pondría, por ejemplo, el punto pi más 1 medio entre 2, y aquí iría el siguiente, que ya sería el 2pi más 1 medio, perdón, 2pi más 1 entre 2, ¿vale? Y aquí a la izquierda iría el menos pi más 1 entre 2, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos van a ser puntos de inflexión de mi curvatura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este punto, que sé que aquí está el 0, aquí entre medias de esto está el 0, lo que nos va a ocurrir va a ser lo siguiente. ¿Qué vamos a tener en este caso? Pues tendremos que cuando esto valga, es decir, para x igual a 0, tendremos menos 4 por el seno de menos 1 y podemos determinar cuánto vale el seno de menos 1. El seno de menos 1 es menos 0,84 por menos 4, que es 3,36 mayor que 0, es decir, esto es mayor que 0. Por tanto, en este trozo tenemos curvatura positiva. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir en este punto intermedio? Pues vamos a verificarlo, que aquí probablemente tengamos curvatura negativa. Yo puedo encontrar un punto que esté entre medias de 1 medio y pi más 1 medio entre 2, mejor dicho, pi más 1 entre 2, puedo ver cuánto es pi más 1 todo entre 2, por ejemplo, vale 2,07. Y 1 medio, pues podríamos poner el valor de 1, ¿vale? Entonces tendríamos que cuando fuera menos 4 por el seno de 2 por 1 menos 1, es decir, menos 4 por el seno de 1, que el seno de 1 lo puedo determinar, que sería 0,84 por menos 4 menor que 0. Por lo tanto, aquí voy a tener curvatura negativa, ¿de acuerdo? Entonces ya puedo determinar mediante esto lo que va a ocurrir. Cuando x pertenezca al intervalo 1 medio más n por pi hasta pi más 1 medio, pi más 1 entre 2 más n por pi, voy a tener curvatura que va a ser negativa. Por tanto, f de x será convexa. Y cuando yo tenga que x pertenezca a este punto de inflexión, es decir, pi más 1 entre 2 más n por pi, y el siguiente en este término, es decir, 1 medio más n más 1 por pi, tendremos que f de x será cóncava, porque será mayor que 0, en este caso, la derivada segunda, ¿vale? Vamos a poner concretamente los intervalos porque no están incluidos los límites, ¿vale? Vamos a ponerlos bien, pero al final la idea es exactamente la misma que teníamos hasta ahora, ¿vale? Y aquí nos ocurre lo mismo, que hay que poner correctamente los intervalos, porque si no, en realidad poner los límites no tiene sentido, ¿vale? Lo ponemos tal que así y lo ponemos tal que así, ¿de acuerdo?
Por tanto, tendremos que en estos intervalos la función va a ser aquí convexa y aquí cóncava, ¿ok? En este caso, como podéis ver, nos queda un análisis como tal de la función muchísimo más complicado de lo que hemos tenido ahora. Y eso se debe principalmente a la periodicidad de la función. ¿Por qué? Porque todos los parámetros que nosotros calculábamos de normal de un punto hacia la izquierda y de un punto hacia la derecha, ya está. Pues en este caso nos queda muchísimo más complicado porque todo eso se repite cada vez que yo avanzo en pi. Cada vez que yo avanzo pi, mi función se vuelve a repetir constantemente. Por eso tenemos todo el rato npi, 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 n1 más 1, n más 1 por pi, depende de dónde estoy, ¿vale? Entonces esta función sí que hay que tener en cuenta que es mucho más complicada de analizar, aunque veréis que cuando lleguemos a la función realmente es bastante sencilla. Entonces, vamos a ir a dibujar la función y ver que realmente no es tan complicada como parece. Yo vengo aquí y me quedará seno de 2x menos 1. Venimos seno de 2x menos 1 y esta sería mi función. Entonces, como podéis ver, lo primero, dominio menos infinito más infinito, recorrido desde menos 1 hasta 1. Hasta aquí lo tenemos correcto. No tenemos ninguna simetría, tampoco hay asíntotas y el corte con el eje OI, que lo podéis ver aquí, vamos a ver que nos cortará, en este caso, en el punto ese menos 0,84 que habíamos determinado tal que aquí, ¿vale? Entonces, podéis ver que en el corte con el eje X tengo el punto 1 medio. Después, el punto, en este caso, que nos queda el 2,07. Voy a ver si lo determino exactamente cuánto es. El 2,07. Y después el siguiente que tendríamos ya sería el 3,64. Y luego por aquí nos quedaría el siguiente, que sería el 5,21. Entonces, si os dais cuenta, si hacemos 3,64 menos 0,5 nos da 3,14 y 3,14 es ese periodo que habíamos visto aquí. Por lo tanto, vemos que un medio, que es 0,5 más el periodo, cada vez se repite. Y aquí nos ocurre lo mismo. Si yo hago pi más 1 todo entre 2, llego a ese 2,07 que tengo aquí. Y si ahora le sumo pi, llego exactamente a ese 5,21 que tengo aquí. Por lo tanto, voy repitiendo constantemente lo que me queda en mi función, ¿vale? Por lo tanto, hasta aquí lo tenemos correcto. El periodo ya podemos ver que enseguida es pi. ¿Por qué? Porque si yo paso de este punto cortando 2 veces por el eje X hasta este punto, la diferencia entre este punto de aquí y este punto de aquí será el periodo, es decir, pi, como podemos ver, ¿vale? Vamos a estudiar ahora los máximos y los mínimos, que quizá es lo más complicado, después de haber visto que la función lógicamente es continua. Entonces, el primer máximo nos dicen que lo tenemos en pi más 2 entre 4. Vamos a ver cuánto vale pi más 2, todo entre 4. Vale 1,28. Entonces, yo voy a trazar la recta, en este caso, voy a trazar la recta y, perdón, la recta I igual a 1 y la recta I igual a menos 1. Y ahora lo que voy a hacer es intersecar esta curva con esta recta. Y en este caso, esta curva con esta recta. Vale. Entonces, el primer máximo que tengo que se cumple está en el punto 1,29, que era exactamente lo que nosotros habíamos visto. ¿De acuerdo? Y el primer mínimo, que lo tenemos aquí, lo que nos ocurrirá que estará en 3pi más 2 entre 4. Si yo hago 3pi más 2 y lo divido todo entre 4, me cae en el punto 2,86, que es justo lo que tenemos aquí, ¿vale? Y como podéis ver, lógicamente, si vuelvo a sumar, si le vuelvo a sumar ese npi que habíamos visto, nos quedaría 4,43, porque yo haría el primer punto que era 1,29 más pi, esto es aproximadamente 4,43. Y si el siguiente mínimo lo calculo tal que aquí, me quedaría, en este caso, el punto 6, porque hago 2,86 más pi, que es aproximadamente 6. Por lo tanto, de nuevo, mis máximos y mis mínimos son correctos. ¿Ok? Entonces, podemos ver en efecto que si yo cojo desde un máximo, que es el primero, y voy hasta el siguiente mínimo, toda esta zona decrezco. Si paso del siguiente mínimo y voy al siguiente máximo, vuelvo a crecer. Aquí vuelvo a decrecer y aquí seguiría creciendo. Por tanto, mis intervalos de decrecimiento y crecimiento son correctos, porque voy desde los máximos, que están determinados aquí,
hasta los mínimos que están determinados aquí. Y cuando estoy decreciendo, estoy desde, esto era un más, que lo borro antes sin querer, desde los mínimos que los tengo aquí hasta el siguiente máximo que lo tendría para la siguiente n que la tengo aquí. ¿Ok? Y ahora, por último, nos vamos a los puntos donde tengo esa curvatura en convexa y en cóncava, ¿vale? Recordemos que esto era un máximo, por tanto, teníamos los puntos de inflexión en el 1/2 más n por pi, es decir, justo aquí, a partir de aquí vemos que de aquí hacia la derecha hasta que vuelvo a llegar a este punto tengo una función que es convexa, porque me viene hacia abajo. Es decir, desde ese 1/2 hasta pi más 1/2 entre 2, que es lo que teníamos aquí, que sería el siguiente, vemos que en efecto nos queda convexa tal y como habíamos previsto, desde 1/2 hasta pi más 1/2. Y en el siguiente nos pasaba lo contrario, desde pi más 1/2 hasta 1/2 más n, más n más 1 por pi, es decir, en este caso más 2pi, lo que nos quedaría sería básicamente la función cóncava que podéis ver que nos queda en este caso. Y cada vez que mi función corta al eje x, cambia su curvatura. Aquí la tengo convexa, aquí la tengo cóncava, convexa, cóncava y así constantemente. Por lo tanto, nuestro análisis en este caso, como habéis podido ver, también es correcto. En este caso es verdad que nos queda muchísimo más complicado, sobre todo el análisis, a la hora de la parte matemática, es decir, a la hora de la parte de echar las cuentas y la parte analítica como tal. Luego, cuando podéis ver que tenemos el dibujo, realmente no es tan complicado, ¿vale? Pero sí que es cierto que aquí, con todos los términos de los periodos y demás, nos queda un poco más complicado. Podéis hacerlo de otra manera, podéis simplemente determinar los valores para los cuales esto ocurriría en la primera circunferencia, es decir, para la primera vuelta, acotando que x solamente pueda valer entre 0 y 2pi, y entonces de esa manera todos los términos del valor de npi os lo ahorráis. Es verdad que no es un análisis totalmente completo, pero por lo menos la primera circunferencia la habéis hecho perfecta. Y luego simplemente sería ir añadiendo ese npi a todos los términos. Función, chicos, que os digo que hay que llevar mucho cuidado, pero como podéis ver realmente no es complicada. Lo único que hay que ir poco a poco y ver cómo funciona. Aún así, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.